Buenas tardes, mi nombre es Rogelio Miranda, soy de la comunidad del sitio Cenícero y soy un sobreviviente de lo que es la masacre de Covapayo. Bueno, de la masacre de Covapayo, bueno, acá en este lugar donde estamos ahorita es donde, bueno, murieron aproximadamente unas 90 personas, bueno, que fuimos capturados por el ejército que era por el batallón Atlacat, comandado por Domingo Monterrosa. Bueno, acá como les digo en este lugar, bueno, murieron algunas hermanas, tías y muchas familias más, pues, donde venían niños, mujeres embarazadas, ancianos y mucha gente pues indefensa. Bueno, a nosotros, bueno, en la primera masacre que hicieron, bueno, fue en el cantón Covapayo, a las orillas del lago. Fuimos capturados, donde una gran mayoría de familias fueron asesinadas allá, donde una parte de mi familia quedó asesinada allá. Entonces la otra mitad, bueno, que fuimos capturados, como les digo, fuimos trasladados a este lugar caminando el resto de la tarde que fuimos capturados, llegando a una parte donde le dicen la escopeta, ahí pasamos una noche. Y luego que pasamos esa noche nosotros allí, bueno, como digo, el ejército cuando los capturó, ellos decían de que, bueno, a los niños y los ancianos los iban a llevar en asilos de ancianos, ¿no?, para darles alimentación, ¿ve? Y a nosotros los niños los iban a llevar a San Salvador para darles educación. Pero en realidad, bueno, no sucedió eso, pues como veníamos capturados por el ejército, al final fue donde estamos en este lugar, donde fue que hicieron la última masacre, pues al final que Domingo Monterrosa recibió órdenes del Estado Mayor que ya no siguiera caminando con nosotros. Sí, acá, bueno, aquí murieron, bueno, Aide Miranda era una hermana mía, Candelaria Acosta, que era una tía, y murieron, bueno, Chenchito, varios nombres, pues que yo, bueno, como le digo, era un niño, pues no me acuerdo mucho de muchas personas, pero sí, durante yo venía caminando, pues venía conociendo a muchos, pues porque yo, bueno, Cantón Covapayo era muy grande, pues y para conocer toda la gente, pues era bien difícil, pues. Pero igual, conocí varios que aquí murieron. Bien triste porque, bueno, ese año, bueno, que fue la masacre, fue en el 4 y 5 de noviembre de 1983. Como le digo, bien triste para mí porque la edad que tenía, bueno, era increíble. Todavía me faltaba poco menos de un mes para cumplir los 10 años. Bueno, de este lugar, como le digo, la historia es grande. Igual, bueno, acá nosotros veníamos de Covapayo capturados y vinimos, bueno, a este lugar. El ejército nos dijo que descansáramos bajo la sombra de ese árbol de amate. Hemos descansado y, como le digo, una hora ya de la 1 de la tarde en delante, pues siempre el Estado Mayor estaba en comunicación con Domingo Monterrosa y les decía de que los mantuviera a nosotros capturados, ¿va? Entonces, pero siempre les decían que los iban a mandar los pajaritos eran los aviones que ellos tenían para poder llevarlos allá, pero eso era mentira. Entonces al final, cuando ya recibió órdenes de Domingo Monterrosa de que terminara con nosotros, fue que Domingo Monterrosa empezó a hacer 3 grupos. Y bueno, ya los 3 grupos, pues un grupo, como le digo, se lo llevó a donde estaba la vivienda, y el grupo que estamos aquí nosotros, donde yo quedé con mi hermana y una tía y como unas 20 personas más. Entonces ya éramos pocos, pues el grupo, y los demás estábamos desparcidos, incluso en la parte de arriba habían otros que incluso quedó uno que lo guindaron de un árbol. Entonces yo desde el lugar donde estaba aquí, yo observaba todo lo que estaban haciendo en la altura del cerro, entonces el ejército. Entonces acá, como ya habíamos unas 20 personas, bueno, los pusieron en fila, porque vaya, ya en fila nosotros, hincados, incluso algunos sentados, pues entonces ya ellos estaban siempre engañándolos, diciéndoles de que los iban a llevar a San Salvador, y era mentira, pues. Entonces al final, cuando ya recibió órdenes Domingo Monterrosa que terminara con nosotros,
Así fue de que empezaron a asesinar el primer grupo. Y después empezaron a asesinar el segundo grupo. Y el tercer grupo donde yo estaba fue que ya, como les digo, estábamos a 5 metros del ejército. Y allí fue que estábamos en fila. Y en la primera fila estaba mi hermana, que se llamaba Aide, estaba Candelaria, que era una tía. Y bueno, y la tía, que era más mayor que yo, me dice, bueno, si morimos, vamos a morir en el mismo grupo los tres. Y hemos quedado los tres juntos, pues. Pero ya cuando estábamos formados, como le digo, Dios me llevaba guiado en mi camino hasta llegar hasta acá. Y de la primera fila me pasé a la última fila. Bueno, en el lugar donde estamos aquí había mucho pasto, había zacate. Y cuando ya terminaron de hacer las otras dos masacres de los otros grupos, bueno, el grupo donde yo estaba era el tercero, ¿va? Y empezaron a asesinarlo. Y bueno, yo no sé cómo, como le digo, Dios llevaba guiado mi camino, pues me corrí quizás unos 2 metros del grupo. Y ya la mayoría de balas que iba para el grupo, como yo medio me corrí. Y al mismo tiempo que yo me corrí, se corrió otro niño. Ese niño, bueno, él se llamaba Pablo. Corrimos los dos juntos. Entonces el ejército no vimos que los corrimos, pues, y los quedamos como muertos, incluso sin poder respirar, pues. Entonces cuando ya terminaron de asesinar ese grupo, el niño que estaba a la par de yo, él quería gritar. Entonces era una sola humazón y yo al oído de él le dije que no fuera a gritar, que los dos lo íbamos a salvar. Pero yo lo que no sabía que todo su pie estaba destrozado, pues. Entonces se quedó silencio aguantando el dolor y, como le digo, cuando ya el ejército asesinó todo el grupo, le dijeron a Domingo Monterrosa que ya era orden cumplida. Entonces viene Domingo Monterrosa y les dice a los soldados que cortaran ramas de los árboles para cubrir los cuerpos. Entonces los soldados salieron a cortar ramas para cubrir los cuerpos. E incluso hubo un soldado que casi se paraba en los pies donde estábamos nosotros. Pero como le digo, Dios quizás le cegó la vista para que no los viera. Entonces solo cortó las ramas y le fue a echar al grupo de personas muertas. Y luego le dicen a Domingo Monterrosa que era misión cumplida. Y bueno, empezaron a retirar, a salir los soldados donde estaba el grupo, donde yo estaba vivo todavía con el niño que se llamaba Pablo. Y los soldados salieron a la calle. Todos se retiraron, incluso aquí donde estamos parados ahorita era un bosque, pues. Se salieron los soldados y empezaron a disparar. Incluso los soldados disparaban para allá, para el lado diciendo que iban ya para Cinquera. Y diciendo que ya habían asesinado lo que era la guerrilla de Covapayo. Y en realidad lo que habían asesinado eran niños y ancianos. Entonces, cuando el ejército salió buscando Cinquera, bueno, yo empecé a moverme donde estaba escondido, que solo el zacate me cubría, a ver si a tentarme el pie, a ver si estaba herido. Yo no sentía nada, pero estaba lleno de sangre, pero sí también estaba herido. Entonces fui a donde estaba mi hermana, mi tía y la mayoría de personas muertas y bueno, vi de que todos estaban muertos, ahumados de los disparos. Y regresé a donde estaba Pablo y Pablo, él se tentaba su pie todo destruido, no podía ni pararse porque estaba destruido su pie y empezó a pedirme agua. Yo andaba una churumbita plástica que un soldado me la había regalado, que cuando veníamos de allá del lago, me dijo el soldado, llévate esta churumbita, me dijo, te puede servir, me dijo. Me la dio con agua y durante venía caminando esa churumbita plástica me funcionó. Pero ya cuando fui a buscarla para ver si tenía agua todavía para llevarle a Pablo, ya no tenía. Los disparos le habían sacado el agua, pues. Entonces lo que hice fue quitar una bota de hule de una persona que ya estaba muerta y me fui al pequeño rillito que en ese tiempo todavía había agua, que fue en noviembre. Entonces fui a traer unos viajes de agua y le di agua. Entonces, pero como ya era una hora de las 5 de la tarde, que ya había pasado la masacre, ya incluso el sol ya se estaba queriendo cubrir y estaba solo. Solo Pablo que estaba herido, pero como él no podía caminar, finalmente yo lo que hice fue despedirme de él. Y él finalmente, como nadie lo pudo, ¿cómo? Yo no podía echármelo al lomo porque él era más mayor que yo, pues finalmente Pablo murió también, pues. Entonces solo el soldado me había regalado la bolsa plástica, una bolsa plástica y la churumbita plástica con agua. Lo que hice fue ponerme la bolsa plástica bajo el brazo. Yo estaba herido, pero como estaban recientes las heridas, yo podía caminar bien. Salí del lugar,
salí a la calle y ya vi de las dos puntas de la calle, no vi de ya soldados, entonces yo ya me sentí más con confianza, dije yo. Entonces fui a donde fue el otro grupo de gente que habían matado en la vivienda y fui a ver si había alguien sobreviviente a la vivienda y no me contestó nadie. Entonces en la vivienda, bueno, el otro masacre estaban adentro la gente, pues allí la asesinaron primero, pues y los soldados derramaron la teja, cubrieron todos los cuerpos y cuando yo llegué a hablarles a ver si alguien había vivo, nadie me quiso contestar, pero sí sobrevivieron dos. Pero ellos no contestaban de seguro porque pensaban que tal vez soldados. Dije. Entonces me fui, solo con la bolsa plástica. Aquí yo he regresado nuevamente de aquí, de este lugar. He empezado a caminar una hora casi de las 6 de la tarde, ya oscureciendo, de acá hasta nuestro cantón Copapayo. Y donde, bueno, ya iba caminando yo, ya iba hallando cuerpos de algunas muchachas que los soldados las habían asesinado, pues incluso las habían violado, pues entonces, y yo iba por toda la calle estaba quemada, le habían dado fuego, pues entonces ya se hallaban parte de los cuerpos. Y así he llegado yo, como le digo, hasta el cantón Copapayo. Y ya en el cantón Copapayo, bueno, allá estaban algunos, como le digo, he llegado a donde estaba una vivienda donde vivía don Venancio Miranda, que la vivienda estaba sola. Y por la noche, llegaba como una hora de casi las 11 de la noche, muy oscuro. Y pensé dormir, bueno, en la vivienda, pero luego dije, yo pensé que el ejército podía andar allí y no quise dormir allí, pues. Entonces me fui a dormir a la calle. En la calle había un monte muy grande y me quedé escondido. Allí pasé lo que fue el resto de la noche. Y amaneció el siguiente día, que ya fue el 6 de noviembre de 1983. Amaneció y incluso, bueno, yo me senté en la bolsa plástica. Entonces ya cuando me senté yo sentí que ya mis heridas me dolían. Entonces para yo fue más triste porque como, bueno, estaba solo, ya no tenía ni la familia, bueno, una parte de mi familia, que éramos 6 miembros de mi familia, una parte había muerto allá en Copapayo y mi hermana que había quedado aquí, pues. Y bueno, ya estando yo en Copapayo, ya como una hora de las 8 de la mañana, bueno, mi pantalón lo tenía muy lleno de sangre, ya un mal olor a sangre, pues, y bueno, decidí irme a ver si me cambiaba el pantalón, digamos a lavarlo por lo menos, y me fui. En la vivienda de don Venancio Miranda había una pila que tenía agua, y me fui a la pila, me quité el pantalón y luego me lo puse. Y luego fui en busca de comida porque tenía hambre, pero no pude hallar nada, solamente hay unos guineos para poder alimentarme, pues. Y allí fue como, bueno, me fui a una vivienda donde vivía una señora que le decían Angelina. Allí tenía un tatú. Un tatú era para un hoyo, digamos, para defenderse de los barbandeos. Allí estuve y ese día, bueno, pasé todo el día escondido. Si ya mis heridas, yo dije, si me voy a quedar en ese tatú, dije yo, tal vez alguien me haya. Solo con los guineos y un poco de agua nomás. Y al lado de atrás donde yo estaba escondido pasaba la calle y algunas personas decían que iban a ir a traer frijoles, yuca, y según yo pensaba que el ejército había regresado, pero una media hora después yo oí que al lado de abajo estaban apeando naranjas también de un árbol. Y cuando salí a ver, bueno, voy a ir a ver, dije, salí y vi de que estaba una persona uniformada, como que era soldado, y con su fusil. Y fui bueno, como le digo, fui a enfrentarlo, porque como le digo, gracias a Dios él me llevaba guiado el camino y fui a enfrentarlo. Y por la buena suerte no era un soldado, no que, bueno, era un guerrillero. Y cuando lo enfrenté, él incluso agarró su fusil y me apuntó. Y cuando él me vio, me preguntó que sí, qué andaba haciendo yo allí. Y yo, bueno, le dije que andaba perdido, que había sobrevivido a la masacre de Copapayo. Y así fue que él me reconoció, pues, y me llevó para donde estaban los demás amigos de él. Entonces, para la vivienda donde don Venancio Miranda, allí estaban ya recogiendo a otros sobrevivientes que habían sobrevivido en la primera masacre. Y allí fue que empezó a curarme las heridas y yo ya estaba un poco curado de las heridas. Y fue cuando el tío, el que me halló fue, bueno, no era un soldado, no, que fue un guerrillero y un tío, pues. Entonces él fue que
me mandó a donde estaban ya mis abuelitos. Entonces, incluso yo, cuando ya estaba yo un poco curado, fuimos a donde fue la primera masacre, a ver si hallábamos restos. Y bueno, y hallamos los restos de personas que algunas se conocían por la ropa o por el cabello que tenían grande. Pues así conocí algunas tías que murieron a la orilla del lago. Tía Marcelina, una hermana de mi papá, murió a la orilla del lago. Pues. Y tía Carmen también, que murieron a la orilla del lago. Ellas fueron asesinadas allá porque como allá en la primera masacre el ejército llegó a donde teníamos unas pequeñas lanchas que nosotros los habíamos trasladado a Palada de Chalate, y ahí en esa misma lancha habíamos regresado al Cantón Copapayo. Y en esa misma lancha el ejército lo que hizo fue depositarle las granadas para destruirlas. Pues. Y allí fue donde murió muchísima gente. Y al final, bueno, como le digo, yo fui capturado allí en ese lugar. Digamos, cuando fue la primera masacre, nosotros hemos corrido donde estábamos, bueno, estábamos en una parte alta, y he corrido hasta llegar a la orilla del lago, con la intención de cruzar el lago, pero como éramos mucha gente, fue imposible, pues el ejército aprovechó. Y muchos, como le digo, por ejemplo aquí anda Nelson es sobreviviente también, y muchos que sobrevivieron, que se corrieron por la orilla del lago, y algunos se trasladaron para la Chalatenango por la noche, pero yo no, yo fui capturado en ese lugar. Incluso cuando el ejército me capturó, el soldado que llegó donde estaba, él con su fusil andaba pulseando a la gente que estaba viva. Yo estaba tirado al tronco de un árbol, yo estaba vivo. Pues. Pero cuando llegó el soldado donde yo estaba, Domingo Monterrosa ya les había dicho a los soldados de que dejaran de asesinarla, ¿verdad? Entonces ya el soldado llegó solamente a levantarme para capturarme. Y fue que ya fuimos capturados y los trajeron para el Cantón La Escopeta. Y ahí en el Cantón La Escopeta, como les digo, allí pasamos una noche. Y allí el ejército, como les digo, allí los decían cosas, como les digo, que no se afligieran, que no lo afligiéramos porque estábamos en buenas manos. Y ya estando nosotros en la vivienda todos encerrados, como les digo, allí los engañaban porque capturados, bueno, me daban permiso a mí y a otros niños más, ¿verdad? Que fuéramos a traer agua para la gran mayoría de personas. Y los preguntaban si teníamos hambre. Y todos decíamos que sí teníamos hambre, pues porque teníamos, bueno, días de no comer. Y estando nosotros en la vivienda, bueno, allí habían mujeres embarazadas, habían madres dando pecho a sus niños, pues. Y, como le digo, allí el ejército llegaba a preguntarles si teníamos hambre. Entonces, cuando teníamos hambre, nosotros decíamos de que sí. Y el ejército llegaba con su mochila y abría la mochila, sacaba las bolsas de pan, bolsas de dulce, y los mostraban las cosas para que ellos andaban para comer ellos. Pero luego echaban sus cosas a sus mochilas y cerraban la mochila y se iban a comer ellos, pero a nosotros los dejaban engañados. Pero igual los soldados los decían, vénganse, vamos a ir a ver qué hayamos para comer, para que coman todos ustedes. Y bueno, los íbamos a buscar hojas de jocote y comíamos hojas de jocote, o si no agua, pero con eso los manteníamos. Y pasamos el resto de la noche, como le digo, en ese lugar. Tristemente, bueno, había mujeres que tenían sus niños dando pecho, y era triste para ellas porque, bueno, los soldados les llegaban a decirle a la madre de aquel niño que lo silenciaran a como pudieran, pues. Bueno, ellos sentían miedo. Entonces, lo que pasaba era de que como tal vez la madre no tenía leche en sus pechos para poder alimentarlo, entonces no tenía otra opción la madre de aquel niño que ponerle un trapo en la boca, y el niño finalmente moría pues asfixiado. Entonces pasamos la noche, como digo, en ese lugar todos encerrados, y los decían de que si tocábamos las ventanas que tenía la vivienda los iban a asesinar a todos. Entonces nadie de nosotros se atrevía a ni tocar la ventana, pues. Entonces todos durmiendo en ese lugar, en la vivienda donde habían muchas pulgas, zancudos, mucho polvo, era incómodo para estar nosotros allí. Pero así pasamos la noche, y bueno, como le digo, el siguiente día, que ya fue el 5, amanecimos todos viéndonos unos a los otros, qué iba a hacer el ejército con nosotros, todos desvelados, con mucho sueño, pues, pero igual sin zapatos. Y como le digo, empezamos a caminar de la Escopeta para acá. Y como le digo, ya llegamos caminando por todo lo que fue la calle, pues bueno, fue un proceso difícil porque, bueno, descalzo, caminar a hora de mediodía por toda la calle era difícil, pues.
Pero como le digo, llegamos a este lugar y aquí fue donde sucedió ya el mero masacre, pues. Como le digo, y yo regresé solo, pues. Y a los otros muchachos que sobrevivieron, ellos salieron después, llegaron a Copapaya. Y así como le digo, es parte, como parte pues, de la historia, porque bueno, ya pensar a contar puntito por puntito es bien larguísimo, pues. Entonces, como le digo, quizás un poco de relato mío, pues, porque yo comparto, como le digo, la historia que yo pude ver con mis ojos, oír todo lo que los soldados decían, porque como le digo, durante yo venía en el camino, yo puedo compartir, ¿verdad? Pero ya después de la masacre de aquí, hubieron otras personas como Neita, que ellos vinieron a recoger parte de los cuerpos, ya los huesos, pues que ellos los recogieron para tenerlos en la vivienda donde hicieron la otra masacre, pues. Y así es de que, como le digo, parte de que, bueno, yo pude vivir y como le digo, la historia es bastante larga, pero como también por el tiempo es difícil, ¿no? Porque venir punto por punto, pues es bastante complicado, pero como le digo, la fuerza, bueno, en ese tiempo, de la edad de los 9 años, llegué a una edad de 14 años y yo era difícil poder compartir la historia, pero según he venido creciendo, bueno, muchas personas me han ayudado, psicólogos y muchos me han ayudado, pues entonces eso me ha ayudado a superarme, porque como le digo, yo pasé como unos 5 años que me hablaran de la masacre, yo era un llanto, pues entonces no podía, pero como digo, gracias a Dios han habido muchas personas que me han ayudado para eso, a salir adelante. Bueno, acá el ejército siempre ellos mantenían este tipo de armas M16, andaban ametralladoras M60 y bueno, y andaban lanzagranadas también, pues. Para ellos, todo ese tipo de armamento lo andaban para enfrentar a la guerrilla, pero al final lo ocupaban para la gente indefensa, para la gente que no tenía armas para defenderse. Usaban armas blancas, porque, bueno, como les digo, todo lo que yo pude ver, pues, bueno, el arma blanca lo ocupaban cuando veníamos caminando, incluso allá en Copapayo, nuevo, digamos viejo, cuando estábamos nosotros, que lo estaban capturando a muchos niños, el ejército les servía como algo, un juego, digamos, ¿sí? Que los niños los aventaban para arriba y con el yatagán que ellos andaban los esperaban. Incluso, como les digo, había mujeres que eran embarazadas, entonces para mí es un poco fuerte, pues entonces yo a veces no comparto mucho eso, pero a las mujeres embarazadas lo que hacían era a veces sacarle, digamos, el niño, entonces es bastante fuerte, como le digo, pero si hay que compartirlo, igual yo lo comparto porque yo lo pude ver pues con mis ojos, pues entonces a nadie le voy a decir a alguien no fue así, y sí, así fue, pues entonces como le digo, son escenas de que yo pude a mi edad, pues como les digo, en ese tiempo ver unas escenas de esa magnitud pues no era tan fácil, pues y todas esas escenas las tuve que vivir pues en carne propia, pues. Entonces, como le digo, muchas jóvenes que venían en ese grupo las venían dejando por la calle, pues que el ejército hacía lo que ellos querían con ellas, pues. Entonces era bien difícil para nosotros, para yo a mi edad, pues que estaba corto de edad, y no digamos para la madre o el padre de de aquellas muchachas, pues entonces tal vez el padre, como le digo, o la madre le gritaba a los soldados que no hicieran nada con las muchachas, pero los soldados ellos les valía, pues ellos, el Dios para ellos era el alma que andaban, pues entonces uno de población no valía nada para ellos. Y ellos, como le digo, ellos actuaban como decían ellos, bueno, tierra arrasada, todo lo que se moviera era contrario. Entonces, y finalmente, como Domingo Monterrosa, bueno, él fue, según ha estudiado en la Escuela de las Américas de Estados Unidos, pues él fue para eso, pues para asesinar. Y, por ejemplo, si los niños, todos los niños los asesinaban, ¿por qué? Porque ellos un día decían, bueno, si estos niños van a crecer, pues, y un día van a ser guerrilleros, pues entonces por eso quizás hacían todo eso.